buenas tardes, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. Más de una hora de información abriendo la semana y con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo te va, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Bien, bueno, con un poquito de frío. No nos deja el invierno. No nos deja. Una primavera que de a rato sí nos recuerda a eso, que es así, que es cambiante. Bueno, para que no extrañemos. Y con mucha información. Sí, información que aparte tiene muy pendiente a mucha gente. Y esto abarca la producción, también a Sí. quienes tienen vehículos, porque en este momento transcurre una reunión entre la Asociación de Transportistas, quienes transportan combustible, ANCAP, y el Ministerio de Industria, Energía y Minería para evaluar posibles salidas al conflicto del transporte justamente de nafta, gasoil, combustible en general. Desde la Unión de Vendedores de Nafta, las y los estacioneros, se afirma que ya hay desabastecimiento en algunas estaciones de servicio de Montevideo y se estima que 90% de las estaciones podría no tener combustible a esta hora, o sea, terminando la jornada. La medida obedece a la decisión del gobierno de finalizar el vínculo entre ANCAP y las empresas transportistas que desde hace más de 20 años realizan la distribución secundaria. Durante la tarde, el Ministerio también mantuvo encuentros con las empresas encargadas de la distribución en busca de solucionar este conflicto. Seguiremos de cerca este asunto, como siempre hay más. Vemos los titulares. El senador Guido Manini Ríos reconoció que tuvo un rol protagónico en la creación de Cabildo Abierto mientras era comandante y jefe del ejército, pese a que la Constitución se lo prohibía. El PIT-CNT se movilizó bajo la proclama en defensa de la democracia y contra la corrupción, ante el presunto plan del gobierno para ocultar información sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Los abogados de Carlos Taroco presentarán una denuncia penal contra la Fiscalía por la filtración de audios de la indagatoria del caso Penades. Allí se evidencia que investigaban de forma ilegal a las víctimas. La coordinadora de feminismo realiza una nueva alerta tras los femicidios de Catherine Martínez en Maldonado y Mariana Rivero en Montevideo, ambas asesinadas por exparejas. Uruguay cayó casi 60 lugares en el índice de interferencia de la industria tabacalera desde 2019, según un informe que apunta a que el deterioro es parte de una estrategia del gobierno que favoreció a las empresas. OCE firmó un préstamo de $30 millones con el BID y espera reducir sustancialmente los niveles de arsénico en el agua, que actualmente afectan a unas 140 localidades del interior del país. Docentes e intérpretes de lengua de señas de secundaria denuncian dificultades para cumplir su labor por falta de coordinación y acusan de improvisación al Centro de Recursos para Estudiantes Sordos. La conflictividad laboral en octubre aumentó 21% en comparación con septiembre, pero fue 81% menor con respecto a octubre del año pasado, según un informe de la Universidad Católica del Uruguay. Aumentó 17% la participación en la elección del presupuesto participativo 2023. Sin embargo, hubo un descenso en los consejos vecinales. Última semana previa al balotaje en Argentina, con los ecos de un debate presidencial que, según analistas, favoreció al candidato oficialista Sergio Massa. Las encuestas siguen dando un panorama de paridad. Naciones Unidas advirtió que deberá suspender sus operaciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza dentro de 48 horas, debido a la falta de combustible que ya dejó fuera de servicio a los hospitales del norte. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen en vivo por YouTube y a quienes nos escuchan por Uniradio 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Salimos porque es un día de movilizaciones en el centro de Montevideo y lo dije en plural. Nos cuenta por qué Martín Duarte desde uno de los dos móviles de hoy. Martín, bienvenido. ¿Cómo te va? Martín, Natalia, bueno, acaba de finalizar esta primera concentración, porque vamos a tener dos en la jornada de hoy, en el mismo lugar, aquí en la Plaza Cagancha, esta primera convocada por el PIT-CNT, a la cual se adherió también el Frente Amplio. Si les parece, con la cámara de Freddy Varela vamos mostrando y le voy relatando un poco lo que ha ocurrido, porque acaba de finalizar esta proclama del PIT-CNT, encabezada por Gustavo González, secretario general de FUCAN, y Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, donde se solicitó llegar hasta las últimas consecuencias, esto en torno al caso Marcet y los casos de corrupción vinculados al gobierno, así
lo definió la proclama que lleva como título En defensa de la democracia y contra la corrupción. Cientos de personas estuvieron convocadas por allí, como estamos viendo con la imagen de Freddy Varela, y en un ratito vamos a conocer la palabra de algunos de los protagonistas, además de una segunda movilización que está prevista para esta jornada, en este caso por alerta feminista a propósito de los hechos de última notoriedad y el asesinato de una nueva mujer. Así que bueno, en un rato volvemos por aquí. Nos corremos unas cuadras, seguimos en el centro de Montevideo, aparece el segundo móvil de hoy, asunto distribución de combustibles. Diego Martini, ¿cómo andás? Así es, compañeros, bueno, horas claves en estos momentos por el conflicto que tiene la Asociación de Transportistas de Combustibles, que ha paralizado su actividad, lo que hace que se genere un quiebre de stock de combustible en varias estaciones de Montevideo. Y esto responde a un conflicto porque se cortaría el servicio que tiene la Asociación de Transportistas de Combustibles el próximo 31 de diciembre, un servicio que tiene hace más de 20 años, y hace 1 hora y media están reunidos acá con autoridades del Ministerio de Industria para poder destrabar este conflicto, así que estaremos atentos a ello. Bueno, y ahora es el adelanto de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás, que nos va a hablar de crimen organizado. Julieta. Así es, Nati, esta palabra que está sonando muchísimo últimamente, quizás más que en otros momentos, asociado a esta crisis institucional, a diversos conflictos del orden judicial y también del orden político. Pero hoy nos vamos a meter de lleno en el crimen organizado, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las alertas, las alarmas que ponen desde la visión internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Mucho se dice, poco se sabe sobre el crimen organizado, y nos vamos a meter un poco, claramente en el espacio que tenemos, en esta temática tan compleja para intentar saber qué es lo que dicen expertos y expertas sobre este tema y cuáles son las faltas del Estado uruguayo en esta problemática. Bueno, y ahora un adelanto de algunos reclamos en secundaria. Por un lado, el consejero por el orden docente del CODICENT de la ENEP, Julián Mazzoni, habla de algunos reclamos de docentes e intérpretes de personas sordas. Por otro lado, el integrante del núcleo sindical del Liceo 52, Rodrigo Caveda, explicó por qué se decidió ocupar ese centro de estudios. Un estudiante del liceo entra corriendo al liceo perseguido por otro menor que no es del liceo, y ese menor que lo venía persiguiendo venía armado, lo que generó la incomodidad, el susto y la angustia de todo el cuerpo docente, de los estudiantes y de los funcionarios en general. Con el problema del colectivo de los funcionarios de secundaria que están trabajando con la experiencia de sordos, con la lengua de señas del Uruguay, se vino arrastrando una serie de problemas ya desde hace un tiempo. Vamos con uno de los temas de hoy. Lo vieron en los titulares hace instantes, cuando recién comenzó la edición informativa. El senador Guido Manini Ríos tuvo un rol protagónico en la creación de Cabildo Abierto, mientras era todavía comandante en jefe del Ejército. Esto fue en el año 2018, pese a que la Constitución le prohibía en esas condiciones tener actividad política. Según el propio Manini, lo reconoció entrevistado para el libro El comandante sin jefe. Ese es el título de esta obra de Fernando Amado, quien actualmente se desempeña como director de turismo de la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, esta tarde dijo a Montevideo Portal que piensa que no violó la Constitución, ya que no participó en ninguna actividad política mientras estuvo en funciones como militar. En el libro, entrevistado por Amado, Manini, luego de 2 años de entrevistas con Amado, había dicho que en su momento, en 2018, no hizo público que estaba trabajando con la gente que fundó Cabildo Abierto desde un rol protagónico, porque eso hubiera sido un escándalo. Y también en ese libro hay críticas duras al presidente Luis Lacalle Pou, al secretario general y expresidente, secretario general colorado Julio María Sanguinetti, y consideraciones vinculadas a la búsqueda de personas desaparecidas. En el libro, cuyo contenido fue divulgado por el semanario Búsqueda, Manini reconoce que en noviembre de 2018, estando aún en actividad y con desavenencias cada vez mayores con el gobierno de Tabaré Vázquez, comenzó a trabajar con otros oficiales y allegados en la creación de un partido político. Su rol en la creación de Cabildo Abierto debía mantenerse en silencio porque estaba inhabilitado por el artículo 77 de la Constitución, bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años
años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. Incluso el senador reconoce en el libro que el nombre Movimiento Social Artiguista fue una idea suya. Yo estaba seguro de que me iban a echar. Una cosa es que yo le diga a Vázquez en un mano a mano mis consideraciones. Varios de esos casos ya habían sido hablados con Vázquez personalmente. Pero otra cosa era que se lo diera por escrito y que quedara en el expediente. En otra parte del libro, Manini dice que nunca tuve honestamente ni participación, ni feeling, ni simpatía política con los Lacalle ni con el herrerismo. Incluso reconoce que no es ni fue lacallista y recuerda 2 anécdotas en las que Lacalle Pou, antes de ser presidente, lo hizo sentir incómodo. Una cuando montó todo un show con un fusil en un cuartel y otra cuando visitó el hospital militar para, a su entender, solo hacer política proselitista previo al balotaje de 2014. El doctor en ciencia política, especializado en Fuerzas Armadas, Julián González Guller, afirmó que Guido Manini Ríos cometió un delito. Y además dijo que violó la ley y los códigos militares por participar de la fundación de Cabildo Abierto, siendo militar en actividad, comandante en jefe del ejército más precisamente. Delito de carácter, digamos, del que violó digamos, la ley penal común, digamos, y también violó los códigos militares, porque actuó de manera absolutamente desleal con su mando superior, con su jefe, que era el presidente Tabaré Vázquez. Además de que ha seguido actuando deslealmente, como él mismo lo dice, con sus compañeros de ruta, ahora que es dirigente político. Y por otra parte, sería lógico que dentro del ejército también se iniciara un trámite dirigido a crear un tribunal de ética para juzgar la conducta del general en los hechos que él mismo señala haber cometido, que son desleales para su mando. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Bueno, gran preocupación en distintos ámbitos por la falta de combustible, conflicto de los transportistas, y en la sede de ANCAP está nuestro compañero Diego Martini. Adelante, Diego. Así es, compañeros, ya lleva más de 1 hora y media este encuentro entonces que tiene a la Asociación de Transportistas de Combustibles con las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, encabezadas por la flamante ministra Elisa Facio. También está Walter Berry, el subsecretario. Conflicto que se desató desde hoy, cortando el suministro por parte de la Asociación de Transportistas de Combustible, por lo menos hasta el miércoles, y que ha generado enorme desabastecimiento en varias estaciones de servicio de Montevideo. Varias de ellas ya dieron quiebre de stock, y esto se da por una decisión que planteó el gobierno de cortar el servicio que tiene la Asociación de Transportistas desde el próximo 31 de diciembre, hasta el próximo 31 de diciembre. Un servicio que lleva más de 20 años y que tiene vinculadas a unas 200 empresas más o menos, unos 250 camiones, un servicio esencial que dejaría sin trabajo a varias personas, y este es obviamente el eje del conflicto de por qué la asociación hoy cortó el suministro. En estos momentos están reunidos, siguen reunidos buscando destrabar el conflicto, pero más temprano hablamos con Robert Acosta de la Asociación de Transportistas y esto decía. Según la Asociación de Transportistas, la decisión adoptada por el gobierno afecta a unas 200 empresas y unos 250 camiones dedicados a la distribución de combustible a las estaciones de servicio. Nosotros venimos hablando hace más de un mes con el Ministerio de Industria y no hemos llegado a nada, no tenemos ninguna propuesta. Lo único, la comunicación de que el mes que viene quedan todos cesados los transportistas en la relación con ANCAP, y a partir de esto que se dispuso la paralización. Es inconveniente la medida que dispuso el gobierno en este momento de cosecha de cesar a los transportistas.
Nosotros lo que estamos cumpliendo es lo que dispuso el gobierno, que fue despedir a los transportistas, sacarnos el negocio y dejarnos fuera del mercado. Entonces la medida es inconveniente, pero quien dispuso el cese de los transportistas fue el gobierno. Según la Asociación de Transportistas, el costo de la distribución representa 0,7 pesos por litro de nafta. Presentó Antel, que ahora te da Disney Más y Star Más al mejor precio. En este contexto habló el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón, que dijo que en algunas estaciones de servicio de Montevideo ya había temprano desabastecimiento y estimó que en caso de que no se destrabara antes el conflicto, al cabo de la jornada, más o menos a esta hora, 90% de las estaciones tendrían faltante. De todas formas, no descartó que se levanten las medidas de forma provisoria mientras se mantienen las negociaciones. Tengo entendido, por lo que he conversado con los colegas, por los que escribimos en el chat, que en el día de hoy, por lo menos me animo a decirle que el 90% de las estaciones se quedan sin el combustible que más vende. El caso que yo tenga gasoil es porque por la costa no permiten que pasen camiones y una cantidad de cosas que las camionetas pesadas no se permite. Entonces vendo mucho menos gasoil. Pero creo que, como le digo, el 90% de las estaciones, lo que más se vende, nos vamos a quedar sin combustible. Y si esto llegara a cumplirse los 3 días, como han dicho, sería crítico. Espero que haya, digamos, la posibilidad hoy en la reunión que tienen los transportistas con el Ministerio, que se llegue no a una solución, pero sí a un ámbito de poder seguir conversando y levantar el paro. Bien, cambiamos de asunto. La conflictividad laboral en octubre aumentó 21% en comparación con septiembre, pero fue 81% menor con respecto a octubre del año pasado. Eso dice un reciente informe de la Universidad Católica del Uruguay. El aumento de 21,5% de la conflictividad laboral en octubre se sustenta principalmente por reclamos sindicales en las áreas de educación y salud. Al desglosar las estadísticas, se establece que de los 22 conflictos ocurridos con paralización de tareas, 41% fue en ámbitos educativos, 29% en la salud, 13% en la industria manufacturera y 9% en la construcción. Además, en 5 casos las medidas incluyeron la ocupación de centros educativos, totalizando 45.213 jornadas laborales perdidas en el mes, lo que involucró a 52.655 personas. Pese al incremento de la conflictividad en el último mes, si se analiza octubre de 2023 con octubre de 2022, hubo una caída de 81,5%. De acuerdo con el informe de la Universidad Católica, esto se explica por el peso de los paros de la UDELAR y del resto de las ramas de la educación durante la discusión de la rendición de cuentas del año pasado en reclamo de mayor presupuesto. Si bien en 2023 hubo paros educativos, no produjeron una pérdida tan sustantiva de jornadas laborales porque fueron en días puntuales y parciales, mientras que en 2022 la huelga implicó varios días bajo la consigna que no te dé lo mismo. Otro asunto, hoy hubo varios acuerdos ministeriales entre el presidente Luis Lacalle Pou e integrantes del gabinete. El mandatario mantuvo entrevistas con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, que recientemente fueron designados en esos cargos. Fue la primera reunión que tuvieron los nuevos ministros luego de las renuncias de Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber en el marco de la indagatoria por la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. Por la cartera del Interior, Nicolás Martinelli asistió en compañía de Pablo Audala, el subsecretario. Según informaron, luego de la reunión con el presidente Lacalle Pou, se profundizó en la compra de escáneres que puedan colaborar en el esclarecimiento de homicidios y por este motivo habrá una nueva oficina de homicidios. En este contexto es que mañana habrá una reunión con el fiscal de corte Juan Gómez. Una de las ideas del gobierno es la creación de interruptores barriales, como parte de un acuerdo del BID que permita tener articuladores para reducir los índices de violencia barrial. La nueva cúpula del Interior también mantendrá una reunión con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit,
con el objetivo de trabajar en este tema. A su vez, se piensa en un programa de desintoxicación de drogas para aquellos reclusos con problemas de adicciones y en nuevos inhibidores de teléfonos celulares. También habrá reuniones con los partidos políticos que la solicitaron y se trabajará en una nueva analítica de cámaras de videovigilancia. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue representado por el nuevo ministro Omar Paganini y el subsecretario Nicolás Andreoli. Por estas horas, el presidente Lacalle Pou prepara el viaje oficial a China, por lo que estuvo en contacto con el embajador uruguayo en ese país para ultimar detalles del viaje y los acuerdos que se plantean realizar. También esta tarde hubo encuentros con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Tarde de movilizaciones en el centro de Montevideo. Allí está nuestro compañero Martín Duarte. Vamos ya mismo al contacto. Martín. Gracias, Natalia. Y bueno, como el hecho más escandaloso de los últimos años en torno a la política, así lo definió esta proclama que en conjunto el PIT-CNT con el secretario general de FUTBAN, Gustavo González, Elvia Pereira por parte del PIT-CNT, estuvieron encabezando esta proclama que convocó a cientos de personas aquí en la Plaza de Cagancha y mucha gente expresándose a través de carteles que estuvieron presentes, además de lo que fue una movida particular del PIT-CNT de recolección de firmas. Dentro de la proclama se solicitó justamente que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias con este caso de corrupción que vincula a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Minutos antes de que comenzara justamente la proclama, conversamos con Marcelo Abdala haciendo referencia a estos sucesos y si había conformidad o no por parte de la Central de Trabajadores acerca de las respuestas que se dio de presidencia en torno a este caso, y esto nos decía. Acá estamos frente a una situación gravísima. Uruguay le acelera un pasaporte a un narcotraficante, se monta una organización para faltarle la verdad al Parlamento, para ocultar pruebas al Poder Judicial. Si esto se hace moneda corriente, como lamentablemente estamos viendo muchos casos en los últimos años, bueno, se empieza a desprestigiar la institucionalidad democrática y eso siempre es negativo para los trabajadores. ¿Qué impresión te dieron las declaraciones del presidente y las medidas que se tomaron? No, muy insuficiente, porque en definitiva quedaron más preguntas por responder que las que pretendió responder en la propia conferencia de prensa y bueno, seguramente hoy se va a decir con toda claridad en la proclama. Para nosotros debe actuar de inmediato y hasta sus últimas consecuencias el Poder Judicial porque todo esto es gravísimo, ¿no? Bueno, y otra vez cambiamos de tema. Los abogados de Carlos Taroco, ex director del COMCAR y ex director de la Oficina de Información Táctica, presentarán una denuncia penal contra la Fiscalía por filtración de audios de la indagatoria sobre los delitos imputados al ex senador Gustavo Penades. Recordemos que Taroco está bajo prisión preventiva producto de participar o de su participación o colaboración con la investigación ilegal realizada a víctimas que denunciaron a Penades. En las últimas horas, algunos medios publicaron las conversaciones que mantuvieron el exdirector del COMCAR y de la Oficina de Información Táctica, preso en la Unidad 11 en Cañitas, departamento de Río Negro, y el policía que trabajaba con él, Federico Rodríguez, ambos imputados por investigación ilegal a víctimas de Gustavo Penades. En el intercambio queda demostrado que buscaban acercarse a una de las víctimas, Jonathan Mastropierro, para sacarle información e intentar armar la trama para exculpar al ex senador Gustavo Penades de los casos de abuso sexual a menores por los que fue imputado. Ni que hablar, si podemos sacar un par de fotos, ¿no? Quedamos pum para arriba. El tema es ubicarlo, Brache. El loco nunca te habló, loco, porque te hace todo en Instagram. No, porque él me autorizó a seguirlo, como quien dice, me aceptó para que yo lo siga, pero él no me sigue. Y mi cuenta no soy yo, obviamente, es una mina. Entonces, menos que menos me va a hablar. Hay un margen de posibilidad que yo le escriba, pero no lo veo viable. Él me puede llegar a dar lugar, hablando mal y pronto, como puto para hablar entre nosotros, pero no sé si se va a abrir. Estaría buenísimo hacer un diagrama de ese loco, ¿no? Hacer un diagrama de los vínculos que el loco tiene. Ahora anda moviéndose ahí por Tres Cruces, cerca de Cefopén. El diagrama, vamos a poner a todos los amigos de él así, ¿viste? El grupo de amigos más cercano y todos esos gurisitos que andan ahí, que posiblemente pueden ser los denunciantes también o los testigos, todo manejado por él.
Ni bien lo tengamos, ya se lo pasamos, jefe. Seguimos en tema porque la Corte Electoral inició sumario a 2 personas por usar la base de datos de este organismo para justamente investigar de forma ilegal a víctimas del senador Penades, según informó el periodista Eduardo Preve. Se trata de Graciela Del Vecchio y Horacio Tejera, quien también se había desempeñado como secretario del ex legislador. Ambos habían declarado como testigos ante la fiscal del caso, Alicia Ghione. La investigación administrativa, a partir de la cual surgen los elementos para disponer el sumario, todavía no terminó. Además, el ministro de la Corte Electoral, Arturo Silvera, dispuso el cese del pase en comisión de Graciela Del Vecchio, por lo que deberá volver a su organismo de origen, que es la ANEP. Ahora cambiamos de tema porque el núcleo sindical del Liceo 52 de Montevideo, ubicado en Villa García, hoy ocupó el centro de estudios y mañana volverá a hacerlo en reclamo de mejores condiciones de seguridad. La protesta se desencadenó debido a que este sábado un joven ajeno al establecimiento ingresó armado al edificio. Un estudiante del liceo entra corriendo al liceo perseguido por otro menor que no es del liceo. Y ese menor que lo venía persiguiendo venía armado, lo que generó la incomodidad, el susto y la angustia de todo el cuerpo docente, de los estudiantes y de los funcionarios en general. Nosotros pudimos interceptar al menor que venía armado, hablando con él, lo pudimos sacar del liceo. Caveda aseguró que las autoridades de secundaria se negaron a abrir un ámbito de diálogo sugerido desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Frente a la negativa de las autoridades de buscar una solución, vamos a volver a ocupar en el día de mañana los docentes del liceo y los padres afuera que van a apoyar. ¿Qué es lo que piensan ustedes como posibles salidas de estas situaciones de violencia? Bueno, dicho sea de paso, esa fue la primera medida que nosotros solicitamos, ¿no? El mismo viernes se comunicó el director con la comisaria de la seccional 18 y ella nos ofreció que haya policías en las horas de entrada y salidas del turno. Nosotros dijimos que eso no alcanzaba porque conociendo cómo es la situación del barrio, bueno, eso era viernes, en el fin de semana, sin nosotros acá, si va a estar más complicado. Bueno, no solamente nosotros pedimos seguridad todos los 2 turnos, no solo eso no se dio, sino que hoy de mañana 7:15 venimos y no había absolutamente nadie, aún no se ha presentado ningún policía, lo que generó una indignación tremenda. Otros reclamos en secundaria. Docentes e intérpretes de lengua de señas denuncian dificultades para cumplir su labor con personas sordas. Dicen que falta coordinación y también reconocimiento de la antigüedad laboral y también dicen que hay improvisación a nivel del Centro de Recursos para Estudiantes Sordos. Con el problema del colectivo de los funcionarios de secundaria que están trabajando con la experiencia de sordos, con la lengua de señas del Uruguay, se vino arrastrando una serie de problemas ya desde hace un tiempo, que tienen que ver con en qué condición trabajan, si tienen condición de docentes o no, los que hacen el trabajo de intérprete, tenían históricamente un vínculo muy estrecho con la preparación de la clase del docente y participaban en los ámbitos de coordinación. Últimamente se ha ido tendiendo a considerar como un auxiliar que no debe participar en todos esos procesos. Ya no participan en la coordinación y tienen muchas dificultades para coordinar con los docentes porque no está pensado de esa manera desde el Centro de Recursos para Sordos que tiene secundaria, que ha venido cambiando el enfoque de esa experiencia histórica. Nos ha preocupado este tema ya de hace más de un año, lo hemos conversado, no hemos logrado encontrar soluciones. La problemática se suma a la preocupación expresada por docentes e intérpretes respecto a la intención de secundaria de derivar a los estudiantes sordos del Liceo IABA a centros específicos. Entienden que la definición implicaría segregación de los alumnos. Nos vamos nuevamente al centro de Montevideo, al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que sigue allí en la Plaza Libertad, pero en este caso nos va a contar de la movilización de alerta feminista. Martín. Así es, Natalia, nos venimos trasladando aquí por 18 de julio, ya estamos a la altura de Yaguarón, con esta movilización convocada por Alerta Feminista, concretamente a propósito de lo que fue el lamentable desenlace del asesinato a Mariana Rivero, de 24 años, que estaba desaparecida desde el 20 de octubre.
Su cuerpo fue hallado el pasado 8 de noviembre y su exnovio de 23 años es el presunto asesino. 2 femicidios en una semana, dice Alerta. Nosotras, las de siempre y las de ahora, una vez más nos encontramos en la calle para hacer grito frente a tanto dolor. Son llanto, rabia, rebeldía, lucha y grito en la memoria. Los dejamos con parte de lo que está pasando en estos momentos. Gracias, Martín y equipo. Nos metemos en el informe de hoy. Sí, vamos a hablar de crimen organizado. Bueno, nos va a hablar de crimen organizado nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Adelante, Juli. Bueno, vamos a conversar si quieren, porque es un tema que va a dar para hablar. Esta es una columna, un informe, digamos, que también encaré de una manera distinta, de alguna manera, porque es un tema sobre el que es muy incipiente poder hacer el tipo de informe que quisiera, ¿no? Entonces, cuando empecé a investigar un poquito por el lado que iba a ir, más allá de que yo ya había hablado con las fuentes que consulté para este informe, me metí en la página del Ministerio del Interior para ver cuáles eran las noticias asociadas a crimen del día de hoy, por ejemplo. Y encontré que 4 de las últimas 10, y creo que ahora lo entré a revisar y vi que 5 de las últimas 10, están vinculadas justamente con algo que podríamos llamar crimen organizado, sea droga, tráfico, por ejemplo, también contrabando, ¿no? Cuestiones que están asociadas y sobre las que están poniendo la lupa. Pero me parece que es interesante poder compartirles mínimamente, no voy a profundizar demasiado sobre esto, qué es lo que hay dentro de las noticias sobre esto que están viendo que están teniendo un peso importante. A ver. Detenido con droga en el centro de Montevideo. La policía incautó 55 dosis de pasta base y dinero. Tras patrullaje detienen a una mujer comercializando drogas. Y aclara, la indagada se encontraba junto a sus 2 hijos de 2 y 6 años en la zona de Parque Valle. Operativo antidrogas en Salto y Colonia culminó con 20 personas judicializadas y 11 bocas cerradas. Dice que integraban una organización criminal dedicada a la comercialización de sustancias de estupefacientes prohibidas que abastecía a varias bocas de venta al menudeo. Detenido vehículo en el cual se transportaba semillas de contrabando. La conductora del mismo resultó condenada por un delito de receptación a la pena de 6 meses de prisión en libertad a prueba. ¿Qué es lo que observamos en estas noticias? ¿Qué patrón hay? Bueno, claramente hay una cuestión vinculada con la droga, en pequeñas cantidades, más allá de esta noticia que sobresale, porque además este operativo antidrogas que mencionan en Salto y Colonia no es una cuestión que se dio evidentemente en esta semana, no es algo que en realidad se viene trabajando desde marzo de este año y ha tenido diversos procedimientos Quizás asociados. es el operativo más grande, ¿no? O sea, es el que por lo menos muestra un poco más, pero siempre es como el microtráfico, ¿no? Exacto. Sí, lo que estamos viendo es que evidentemente hay una movilización de sustancias que pueden estar asociadas al narcotráfico. Hay una movilización en las ciudades, en el interior y en Montevideo, pero que las podemos ver en estos pequeños indicios, estas pequeñas pizcas que, ya les digo, estas son todas noticias que publicó el Ministerio del Interior el día de hoy. El año pasado, cuando se presentaron al fin de año, en diciembre, o sea, va a ser un año en la realidad esta presentación, pero no tenemos cifras nuevas, cuando se presentaron los datos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, mostraban que entre marzo de 2020 y diciembre de 2021 hubo 260 allanamientos y 360 personas formalizadas y o condenadas. Y algunos datitos más, porque hay más, como por ejemplo, 4.500 denuncias de personas ausentes, 62 fugitivos capturados en lo que tiene que ver con lo internacional y 90 autos y camionetas recuperados e incautados. Cifras muy menores, ¿verdad? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que estamos hablando recién, era de un día, y ahí estamos hablando de dos días. Muy menores, de 2 años prácticamente. Muy menores también teniendo en cuenta en realidad también la dimensión que tiene el fenómeno en nuestro país, que no lo conocemos en profundidad. Sin embargo, el director general de esta oficina de la lucha contra el crimen organizado de Interpol, Juan Rodríguez, dijo que eran resultados
más que satisfactorios. Bueno, y justamente, como no conocemos esa dimensión, ¿qué significan estos números en contexto? Bueno, hay una cuestión que me parece fundamental si vamos a empezar a trabajar este tema, que es la mirada internacional sobre este fenómeno. Hoy que estuve investigando un poquito, vi algunas investigaciones que hay bastantes, además, sobre otros países que empiezan a observar Uruguay, por ejemplo, la página, que es un think tank sobre crimen bastante importante, que es Inside Crime, decía que en realidad los mercados criminales en Uruguay no son lo suficientemente robustos como para atraer bandas criminales transnacionales. Es decir, hay un fenómeno sucediendo, no lo logramos entender, pero quienes observan esto ven que tampoco vamos a empezar ni a generar en nuestro país en este momento, ¿no? Un crecimiento del vínculo y el tránsito de bandas criminales transnacionales, ni tampoco a exportar bandas criminales. ¿Por qué? Bueno, primero porque el mercado doméstico de drogas acá en Uruguay es muy chico y segundo porque de alguna manera hay un sistema judicial bastante sólido, que esto también está más cuestionado y lo vamos a ver más adelante. Estuvimos hablando hoy con Ana Arana, que es una periodista especializada en crimen organizado. Ella es salvadoreña, ha vivido en diversos países, México, Estados Unidos, y hace investigaciones sobre esto. Vino justamente a Uruguay con motivo del Seminario Internacional sobre Periodismo de Seguridad y Crimen Organizado que organizó la Universidad Ort, y estuvimos conversando en esa instancia con ella sobre cuáles son las señales de alerta, las señales de alarma que tenemos que tener presentes y cómo se ve desde afuera el rol que está teniendo Uruguay en la región. Ustedes están en un lugar muy céntrico hacia donde va el crecimiento del negocio de la droga, que es internacional y que ahora pues, siempre anda buscando nuevos huecos. El hecho de que ustedes tienen una economía dolarizada, que tienen un gran puerto con conexiones hacia Europa, que es un lugar de mucho flujo de gente y que están en el centro entre Argentina, Brasil, Perú, Colombia. Es un lugar óptimo para tráfico, pero bastante para lavado de dinero. Entonces eso ya ha estado pasando, me imagino. Y pues hay que estar siempre muy listo en términos de cómo el narcotráfico, cuando entra a un país o a una ciudad, cambia muchas cosas que ustedes no se dan cuenta. Y hay que estar pendiente de todo eso. Ya apareció el componente del lavado de dinero. ¿Qué decir a propósito de eso en Uruguay? Bueno, varias cosas. Primero que es un hecho. Uruguay está ganando importancia regional en términos de lavado de dinero. Además, lo hemos hablado en otros informes que hemos hecho aquí en MD Noticias. Un componente que no podemos ignorar también cuando hablamos de esto es que en 2020 se elevó por ley el límite de los pagos en efectivo de $4.000 a $100.000. Esto obviamente da una mayor posibilidad de realizar negocios, por ejemplo, comprar una vivienda con efectivo en mano de miles de dólares. Y esto, evidentemente, los críticos, expertos, académicos que trabajan sobre este tema, hablan de cómo esta modificación legislativa que desde el gobierno se dijo que era para darle mayor libertad a la población en el uso de su dinero, puede promover el delito justamente porque no solamente se permite este ingreso, sino que hay poco o nulo control con respecto a cómo se mueve esto. Igual, algo que es importante mencionar también, ya antes de esta ley de 2020, esta modificación normativa de 2020, estaba siendo Uruguay por su conformación, y no voy a ahondar eso porque ya lo hemos explicado, su conformación del sistema financiero ya estaba siendo un lugar en el que pero esto puede llegar a complicar aún más este tema. Hay una investigación que hemos presentado aquí que es de Gabriel Tenenbaum, el sociólogo que trabaja sobre estos temas, que es muy interesante. Y también quiero recordar en este recuento que estamos haciendo sobre algunas cuestiones que también presentamos un informe que hace muy poco de una auditoría externa que mostraba cómo en este momento Uruguay no tiene la capacidad de combatir
el lavado de dinero desde el punto de vista institucional, ¿no? Entonces, esto que mencionaba Ana Arana y sobre lo que va a hablar también en este segundo fragmento que vamos a ver más adelante, es muy interesante de entender porque desde el exterior están viendo que uno de los principales problemas que tenemos en lo que tiene que ver con crimen organizado no es este narcomenudeo que está atacando el Ministerio del Interior, sino algo vinculado con lo institucional y el lavado de activos, y lo que se está observando es que no tenemos la capacidad para atacarlo y además se están haciendo modificaciones legislativas que lo favorecen. Entonces, o sea, parece que no hubiera un vínculo entre el problema real y las acciones que se están tomando. O sea, ¿qué efecto tiene lo que se está haciendo por parte del Ministerio del Interior para combatir el narcotráfico? Bueno, un análisis muestra que el trabajo principal que ha tenido el Ministerio del Interior en los últimos años, y no estoy hablando únicamente de este gobierno, desde varios gobiernos para atrás, tiene que ver con el crimen organizado, ¿no? Tiene que ver con operativos sorpresa, la captura de personas vinculadas a las redes de narcotráfico, el cierre de bocas de droga, la desarticulación de bandas mediante en realidad la intención de desarticularlas mediante llevarlas a la prisión. No sucede, no se desarticulan las bandas por entrar a la cárcel, pero estas estrategias en sí no solamente no atentan a este problema macro que estábamos viendo, sino que pueden generar más violencia. A fin de cuentas, la preocupación que se tiene por el crecimiento del crimen organizado, la posibilidad de crecimiento del crimen organizado en nuestro país, es justamente la violencia. Y estas políticas, lo que dicen expertos y expertas, es que pueden llegar a incrementar la violencia en los barrios, porque no solamente está generando un enfrentamiento violento, esta mano dura de la que se habla en los barrios, que obviamente eleva los índices de violencia, sino que también estás quitando y desarticulando bandas que también funcionan desde el punto de vista económico con un peso importante dentro de los barrios, ¿no? Y eso evidentemente también expone a la delincuencia a más cantidad de personas. Así que le consultábamos a Ana Arana también, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a ayudar a esta situación? ¿Es, por ejemplo, que intervenga la política criminal, la política de drogas exterior? Recuerden que cuando era todavía ministro del Interior Luis Alberto Heber, en septiembre, hace meses nada más, pidió que la DEA volviera a Uruguay para intentar controlar este tema. Bueno, instalar aquí una especie de oficina. Exacto, que se instalara una oficina de la DEA. Bueno, le consultamos a Ana Arana si esa es la vía que podría llegar a solucionar este problema. La DEA no es una solución. La DEA lo que haría es que entrenaría a las policías de ustedes, que ya lo están haciendo y lo hicieron antes. Todo tiene que ser muy del local, porque una policía extranjera no te va a dar nada. Ellos pueden traer inteligencia que están viendo porque tienen radares, tienen aviones, tienen un montón de cosas con las que hacen, pero es la policía de ustedes y los jueces de ustedes y es el sistema de justicia de ustedes que tiene que funcionar. ¿De qué sirven ellos? Que traen conocimiento de lo que está sucediendo, conocen el mercado bien, pero es un problema en el que tienen que estar cuadrados porque ya van a ser infectados. El crimen organizado infecta todo. Otras informaciones o temas que no abordamos por lo menos en el bloque 1, porque ocurre que OCE va a recibir un préstamo de $30 millones para reducir los niveles de arsénico en el agua. Ese préstamo será otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se estima que en 2 años habrá una reducción sustancial del problema que en este momento afecta a 140 localidades del interior donde los valores de arsénico superan lo establecido en la normativa. En el caso de Uruguay, según lo que se sabe hasta el momento, a diferencia de otros contaminantes producto de la actividad humana, el arsénico se encuentra de forma natural en el agua subterránea. Tenemos el problema de que no cumplimos con las recomendaciones de OMS en cuanto a los niveles de arsénico en el agua. La norma es muy exigente y cambió hace unos años. Hemos pedido prórroga para el cumplimiento de la norma ante el Ministerio de Salud Pública, lo cual nos ha sido concedida, pero paralelamente hemos estado trabajando duramente por parte de muchísimos técnicos en ver qué tecnologías y qué soluciones técnicas podríamos tener. Esperemos que en un plazo de 2 años nosotros podamos haber reducido este problema de forma notoria.
Y el presidente de OCE, Raúl Montero, allí lo veíamos, afirmó que es muy difícil que el año próximo tengamos una situación de afectación de agua potable como la que sufrimos meses atrás. También dijo que aún no se presentaron las obras de desmantelamiento de lo que se hizo en condiciones de emergencia, tanto en Velastiquí como en el río San José, obras de trasvasamiento se dijo en aquel momento, porque entiende que hay que actuar con cautela. Hace 10 días Paso Severino estaba prácticamente a nivel de rebalse, o sea, no le estaba sobrando nada, y el río Santa Lucía ya había bajado el caudal. Esa realidad cambió ahora con las últimas lluvias. Yo creo que hay que ser muy prudente en las resoluciones, en los pasos que demos. Hace 10 días decía, estábamos muy parecidos al año pasado. La ventaja es que sabemos mucho más ahora y que tenemos otras posibilidades de incorporar agua que antes no teníamos. Sigo pensando lo mismo, o sea, tenemos que ser muy prudentes. La consigna era y es no abrir Paso Severino, no lo hemos abierto, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona el clima y qué dice Inumet, por ejemplo, al respecto. ¿Hay riesgo que se pueda repetir la situación del año pasado? Yo creo que son muchos menores, porque el pronóstico es diferente y se viene dando que viene lloviendo. Todas las semanas tenemos un episodio de lluvia en mayor o menor grado. Por lo tanto, hecha así la pregunta, es muy difícil decir que no hay riesgo, pero yo creo que es muy difícil que se dé. Las resoluciones del Ministerio de Ambiente que autorizaron de emergencia los diques de Velastiquí y Bullental establecían que una vez superada la emergencia hídrica, OCE presentaría el programa de desmantelamiento de las obras. La gerencia de OCE recomendó al directorio transformarlas en permanentes, realizando los estudios ambientales correspondientes y proyectos de ingeniería definitivos, algo en lo que según Montero se está trabajando. Otra vez cambio de tema, porque el director de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, Federico Graña, destacó el nivel de la votación registrada en las elecciones realizadas ayer de los consejos vecinales y del presupuesto participativo de Montevideo. Con respecto a las obras elegidas, dijo que el conteo de votos sobre las propuestas comenzará este martes. En votos hubo 94.000 votos, es más o menos un crecimiento de un 5.9, ahí estamos, nos falta todavía cerrar algunos circuitos en el sistema, un circuito exactamente. Bueno, como te decía, un crecimiento de un 5.9%. Hubo un crecimiento muy grande en lo que fue la votación virtual, pasamos de unos 3.200 a aproximadamente a 7.940, 42 votos, es un 143% de crecimiento. Eso impactó en el PP, en el presupuesto participativo, con un crecimiento de un 17% en comparación con la elección pasada. Sí, estamos muy contentos y muy contentas porque bueno, seguimos en una línea de crecimiento de la participación. En realidad revertimos un proceso que se venía dando de decrecimiento, y en esta administración en realidad han subido la cantidad de personas que acompañan este proceso. Para esta edición se destina un total de 216 millones de pesos, lo que significa 27 millones de pesos para cada municipio. En esta oportunidad hubo muchas obras presentadas por organizaciones sociales, clubes deportivos y organizaciones de mujeres. A nivel de consejos vecinales, la adhesión fue un poco menor. Si bien en consejos vecinales, nosotros ahora tuvimos una baja de un 10% en la participación, tuvimos 300 candidatos menos. Entonces, eso habla de que con menos candidatos el nivel de participación fue casi similar que la edición pasada, y por eso te digo, creo que el resumen que tenemos es de una muy buena elección, de un muy buen nivel de participación. Otro asunto, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales lamentó los resultados de la ronda de negociación colectiva por entender que fueron magros y que no hubo posibilidad de discutir las condiciones de trabajo. A propósito, el dirigente sindical Marcelo Amaya dijo que hay una arremetida del sector empleador para dejar sin efecto la vigente ley de 8 horas en el trabajo rural. Una ronda con resultados muy magros para los trabajadores rurales, sobre todo porque no entra en la discusión ninguna de las condiciones de trabajo, y además una arremetida del sector empleador en contra de la ley de 8 horas, planteando
que no sería analizada la plataforma de los trabajadores si no estábamos dispuestos a flexibilizar la ley, lo cual tuvo una respuesta contundente por parte de la delegación de los trabajadores. Los derechos no se tocan. No obstante eso, se trató de mantener la mesa abierta, pero con ese ninguneo a la plataforma de los trabajadores, la cuestión de las condiciones de trabajo una vez más quedan relegadas, cuando en los últimos 3 años hemos tenido 25 accidentes fatales, casi que un promedio impresionante de una estadística nefasta que encabezamos los trabajadores rurales. Cambiamos de tema otra vez, porque desde el año 2019 Uruguay cayó casi 60 lugares en el índice de interferencia de la industria tabacalera, según establece un informe que mañana martes será presentado y que fue elaborado por el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, el CIET. Eduardo Bianco, expresidente de esa organización, dijo que el resultado muestra un deterioro significativo de este indicador con respecto a años anteriores. El documento elaborado por el CIET Uruguay muestra que la caída en el ranking sobre interferencia de la industria tabacalera se produce desde 2020 con la llegada del nuevo gobierno. La tendencia es que, digamos, en el grado de transparencia en lo que es la visibilización de si la industria interfiere o no, y el grado de interferencia hemos deteriorado en Uruguay esas cifras. En el 2019, esto se va a sacar mañana, pero estábamos en el puesto 7 a nivel mundial y hoy estamos en el 61 de, no recuerdo bien si eran 80 o 90 países que fueron incluidos en esta encuesta mundial. ¿Del 7 al 61? Sí. Es un montón. Lamentablemente sí. ¿Y a qué se debe esa caída? Y bueno, se debe a que, por ejemplo, la industria tabacalera ha influido directamente en las decisiones políticas con respecto al control de tabaco. Bianco afirmó que la caída está vinculada con el enfoque del actual gobierno de favorecer el desarrollo de las empresas y reducir la participación del Estado en las políticas públicas. Otro tema vinculado a la salud, el presidente del sindicato médico, José Minarrieta, planteó dudas con respecto al Hospital del Cerro. Dijo que está desconociendo acuerdos vinculados a la selección del personal médico. En una editorial publicada en el portal web del Sindicato Médico del Uruguay, Minarrieta lamentó que el hospital se haya inaugurado desconociendo acuerdos y convenios laborales de parte de ACE a la hora de seleccionar personal médico. El presidente del gremio médico valoró la construcción del hospital ya que significa cumplir con una promesa electoral del gobierno y representa una acción de inversión en infraestructura sanitaria en el sector público. Sin embargo, Minarrieta agrega que con este proceso parece haberse tomado una decisión institucional que habilita a desconocer acuerdos previos, compromisos ya firmados, procesos de negociación que llevan años y que ha costado mucho trabajo construir. Claramente un hospital no es solo el edificio, el equipamiento y las camas. La esencia de un servicio como el inaugurado debería ser sus recursos humanos médicos y no médicos. Recursos humanos con las cargas horarias suficientes, algo que está faltando en este centro asistencial, afirmó. Más adelante y como parte de estas críticas, Minarrieta sostiene que el hospital tendrá una puerta de emergencia que recibirá niñas, niños y adolescentes, pero no habrá pediatras titulados las 24 horas todos los días del año, al tiempo que tampoco está asegurada la cobertura de cirujanos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando del gran tema de este fin de semana para el Río de la Plata, pero particularmente para la República Argentina, que fue el debate entre los candidatos presidenciales Javier Milei y Sergio Massa en la previa del balotaje del próximo domingo, que además, dicho sea de paso, vamos a estar transmitiendo en directo aquí por TV Ciudad, sobre todo el resultado a partir de las 8 de la noche. Pero lo cierto es que esta es una jornada donde lo que ha primado han sido las evaluaciones del resultado de este balotaje. Los analistas políticos entienden que el que salió mejor parado fue Sergio Massa, porque una vez más Milei volvió a demostrar algunas cuestiones que han sido un poco folclóricas. Por ejemplo, la acusación que hizo de que hubo un plan para que el plan de los tosedores se tosiera durante el debate y de esa manera distraerlo. Pero de todas maneras entienden que desde el punto de vista político el resultado fue favorable a Massa. De todas maneras, las encuestas siguen siendo muy parejas y siguen dando un escenario de paridad que realmente se va a despejar solamente el próximo domingo. Argentina tiene que tener relaciones con todos los países que abran los brazos y los mercados para vender trabajo argentino. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno, China es otro. Defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Y alguno de los que está acá acompañándolo dijo que había que romper relaciones con la Santa Sede. Vamos a trabajar para que en el 2024 el Papa visite la Argentina. En tanto, Milei insistió que dolarizará la economía y cerrará el Banco Central. ¿Sabes qué? Sí voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación, es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años? Que salimos la convertibilidad, 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno de delincuentes en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares. Y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación? Y eso es que según algunos estuvo más calmo que en otras oportunidades Milei. Hablando de la inflación, hoy se supo que la inflación de octubre fue del 8,3%. Bajó un poco, pero en el acumulado anual sigue estando muy alto, 142%. Y bueno, los resultados de este debate seguramente se van a seguir evaluando a lo largo de esta semana. El analista argentino Jorge Paile, periodista, explicó algunas de las razones y de las cuestiones que dejó este nuevo debate. El plano, digamos, más de la estrategia política, de los contenidos, de cómo se fue llevando el debate, bueno, claramente incluso todos los medios coinciden en que Sergio Massa sacó una ventaja considerable, para algunos más, para otros menos, pero porque fue muy hábil en cómo llevar el debate él y cómo llevar a los temas que él quería, mientras que Milei, que tenía, por ejemplo, la parte de economía, ¿no? que es la parte más flaca, en todo caso, del gobierno de Alberto Fernández, no lo pudo explotar. Es más, directamente ese bloque lo ganó Massa con mucha habilidad, haciéndole preguntas por sí o por no, por temas muy concretos como la organización, como el cierre del Banco Central, como la privatización de Vaca Muerta, como la quita de subsidios a los servicios públicos, que es algo que, por supuesto, le importa a todo el mundo. Que en los debates, en general, lo que se busca es, digamos, los candidatos tienen que, no es un balotaje, es buscar el voto indeciso. O sea, Massa no habló para los que lo van a votar, pero en cambio Milei sí habló para los que lo van a votar. Otro error de Milei fue que él no fue a buscar el voto por afuera de los que ya lo votan. El voto antiperonista ya lo tiene. Massa, de alguna manera, tirando algunas puntas, algunos proyectos, y mostrándose como un hombre reflexivo, como un tipo que puede dominar la situación, puede ser que haya conseguido algunos miles de votos de indecisos que puedan llegar a volcar la balanza. Bien, nos vamos ahora al escenario de la guerra en Oriente Medio con varios temas. El primero es que se incrementa la virulencia del intercambio bélico en el norte de Israel con las milicias de Hezbollah desde el sur del Líbano, mientras Israel dice que jamás ha perdido el control de la franja de Gaza y de hecho han ingresado las tropas al Parlamento de Gaza que estaba dominado por Hamás. Por otra parte, Naciones Unidas advirtió que solo le quedan 48 horas para poder mantener abiertos algunos centros hospitalarios a raíz justamente
justamente de la situación de bombardeos y en la que se enfrentan los hospitales. En el entorno de los hospitales hay enfrentamientos entre las tropas israelíes y Hamás, y hoy se volvió a producir un bombardeo en un campo de refugiados que dejó decenas de muertos. La ONU pide desde hace varias semanas a Israel que permita la entrada a Gaza del combustible necesario para alimentar grupos electrógenos de centros de salud y plantas desalinizadoras de agua, pero el ejército israelí afirma que la llegada del suministro podría beneficiar las operaciones militares de Hamás, según destacó Thomas White, el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. La Agencia de la ONU es por lejos el mayor proveedor de servicios humanitarios para los 2,5 millones de palestinos que conforman la población de Gaza, 80% de la cual está bajo la línea de pobreza y cuyas 2/3 partes dependen de la asistencia de la ONU para subsistir. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró este lunes que Hamás ha perdido el control de la franja de Gaza y que no es capaz de detener las fuerzas de defensa de Israel, destacando que mientras los terroristas huyen hacia el sur, los civiles palestinos están saqueando las bases de Hamás porque no tienen confianza en su gobierno. El ejército israelí denunció este lunes que sus tropas en Gaza fueron atacadas por un escuadrón terrorista escondido entre un grupo de civiles en la entrada de un hospital, ante lo que respondieron con fuego, matando a 21 palestinos luego de recibir disparos con armas de fuego y lanzacohetes desde la entrada del hospital Al-Quds de la ciudad de Gaza. Mientras tanto, decenas de muertos y heridos dejó este lunes un nuevo ataque israelí sobre el campo de refugiados de Jabalia en el norte de la franja, y según los corresponsales de la agencia palestina Wafa, los rescatistas recuperaron al menos 31 cuerpos de los escombros y un número no especificado de personas heridas en una zona que ya había sido devastada previamente desde la nueva escalada del conflicto. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y del mundo a cuestiones locales, porque el municipio A de Montevideo viene desarrollando un plan de obras en caminería y en espacios públicos, lo que incluye al espacio llamado Portal del Cerro. La ejecución de las obras se realiza a través de fondos que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto destina a los municipios. El Portal del Cerro, que es un proyecto más grande, en la cual nosotros como municipio ya empezamos a hacer la primera etapa, que ya estamos por la mitad de la obra. Además estamos haciendo también en la Higuerita y el Chasque también se está haciendo todo un espacio público también, pedido por los vecinos. Es una zona contra la cañada muy interesante, todo el trabajo que se está haciendo. Y después tenemos en La Teja, en la Plaza Prat, también que esta semana empezaron las obras también. Todas esas obras van a terminar a fin de año, o sea, son obras de fondos OPP y tienen que estar terminadas a fin de año. El alcalde de la zona oeste dio detalles del trabajo que realizan en la zona de Tres Ombúes y Paso de la Arena. Terminamos también una senda peatonal en los bulevares, que eran varios kilómetros desde Luis Valleverre hasta la escuela nueva, la escuela 400, no me acuerdo el número, 400 y algo. Bueno, hasta ahí también se hizo toda una senda peatonal en Ideario Artiguista. Bueno, y atención porque el plenario del Congreso de Intendentes aprobó los nuevos valores de la patente de rodados, los que van a regir en 2024. Vamos con las cifras. Se estableció que las alícuotas para autos 0 kilómetros sean de 5% del valor del mercado sin IVA y para los usados 4,5%. Para la categoría fiscal A en el ejercicio 2024, las alícuotas que fijó el Congreso de Intendentes para los 0 kilómetros será del 5% del valor de mercado menos el IVA y para autos usados del 4,5% del valor de mercado. Se establece que ningún vehículo posterior al modelo año 1992 tributará menos que el valor fijo determinado para el estrato o banda fija anterior. Para la categoría fiscal A, modelos años entre 1976 y 1991 para 2024 tributarán a sus valores de 2023 más el IPC anualizado al 30 de septiembre de 2023, 3,87%. Los vehículos comprendidos en la categoría fiscal B, camiones, en el ejercicio 2024, las alícuotas serán para 0 kilómetro 1,3% del valor mercado, menos el IVA, y usados 1,3% del valor mercado. En cuanto a los vehículos de la categoría fiscal B,
B, camiones no unificados, modelos años anteriores a 2013 inclusive, se mantendrán los valores vigentes en 2023. En lo que respecta a la categoría fiscal C, motos y asimilados, empadronados en 2024 a partir de 500 centímetros cúbicos, la determinación del tributo se hará tomando una alicuota de 5% del valor del mercado menos el IVA y los anteriores a 2024 4,5% del valor de mercado. Los vehículos hasta 499 centímetros cúbicos que se empadronen nuevos mantendrán los criterios tributarios de asignación de patentes vigente en cada intendencia. Los demás vehículos de la categoría mantendrán sus valores vigentes al 2023, pudiendo las intendencias fijar con valor 0 pesos las patentes de los 100 centímetros cúbicos o menos. Por último, se estableció que para los vehículos eléctricos de la categoría A, la alicuota será 2,25% del valor de mercado. Ahora llega el pronóstico del tiempo extendido a las próximas 72 horas, que viene con cielo, nubes y capaz que alguna gota, pero ni siquiera es seguro esto último. Es lejana, sí, por lo menos, el pronóstico lejano. Mañana martes, 14 de noviembre, en la zona metropolitana va a estar algo nuboso. Va a haber nubes, pero no está pronosticada lluvia. 13 grados la mínima, 22 la máxima. Pasado mañana será miércoles 15 de noviembre. En la mitad del mes, en capital y cercanías, se espera que la mínima sea de 12 grados, la máxima de 24, cielo más bien nuboso, con alguna probabilidad de precipitaciones luego del mediodía, pero más bien baja. Y el jueves 16 de noviembre, en la bajadita de la semana y día que juega la selección. Contra Argentina en Buenos Aires. Exacto, pronóstico similar seguramente al de Buenos Aires. Va a estar bastante nuboso, hay alguna probabilidad de lluvias, pero quizás cambie el pronóstico, 15 grados la mínima, 24 la máxima. Ahí cumplimos con el repaso de una semana que recién está empezando, todo esto lo iremos ajustando y mañana estaremos como siempre a la misma hora en el mismo canal, pero que viene ahora. Los invitamos a quedarse porque ya viene el lado B, luego la letra chica. Gracias por estar. Hasta mañana. El senador Guido Manini Ríos reconoció que tuvo un rol protagónico en la creación de Cabildo Abierto mientras era comandante y jefe del ejército, pese a que la Constitución se lo prohibía. El PIT-CNT se movilizó bajo la proclama en defensa de la democracia y contra la corrupción, ante el presunto plan del gobierno para ocultar información sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Los abogados de Carlos Taroco presentarán una denuncia penal contra la Fiscalía por la filtración de audios de la indagatoria del caso Penades. Allí se evidencia que investigaban de forma ilegal a las víctimas. La coordinadora de feminismo realiza una nueva alerta tras los femicidios de Catherine Martínez en Maldonado y Mariana Rivero en Montevideo, ambas asesinadas por exparejas. Uruguay cayó casi 60 lugares en el índice de interferencia de la industria tabacalera desde 2019, según un informe que apunta a que el deterioro es parte de una estrategia del gobierno que favoreció a las empresas. OCE firmó un préstamo de $30 millones con el BID y espera reducir sustancialmente los niveles de arsénico en el agua, que actualmente afectan a unas 140 localidades del interior del país. Docentes e intérpretes de lengua de señas de secundaria denuncian dificultades para cumplir su labor por falta de coordinación y acusan de improvisación al Centro de Recursos para Estudiantes Sordos. La conflictividad laboral en octubre aumentó 21% en comparación con septiembre, pero fue 81% menor con respecto a octubre del año pasado, según un informe de la Universidad Católica del Uruguay. Aumentó 17% la participación en la elección del presupuesto participativo 2023. Sin embargo, hubo un descenso en los consejos vecinales. Última semana previa al balotaje en Argentina, con los ecos de un debate presidencial que, según analistas, favoreció al candidato oficialista Sergio Massa. Las encuestas siguen dando un panorama de paridad. Naciones Unidas advirtió que deberá suspender sus operaciones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza dentro de 48 horas, debido a la falta de combustible que ya dejó fuera de servicio a los hospitales del norte.